Que Dios bendiga, ya estamos en las redes. Sí. Bueno, entonces saludo a también los amigos que nos acompañan en forma virtual, que Dios les bendiga, y los hermanos que están presentes, ¿no? Estamos con la 9ª clase, si no me equivoco, ¿no? Amén. Amén. 9ª clase de la Escuela Bíblica, Bibliología. Y luego está el pastor Pablo con hermenéutica. Nos vamos a estar haciendo una oración encomendando al Señor este tiempo y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, estamos reunidos en tu nombre para dar comienzo nuevamente a esta clase. Te pedimos la bendición para todos los que nos acompañan en forma presencial y los que están a través de las redes. Que tú le bendigas, Señor, en cada uno de los lugares donde están escuchando y viendo, Señor, esta transmisión. Te pedimos la gracia, la dirección del Espíritu Santo, que nos guíe, que tú nos des entendimiento, clarificándonos la palabra, dándonos luz en la palabra. Señor, para eso estamos ocupando este tiempo. Ahora, en el nombre de Jesús, me dispongo para comenzar. Gracias una vez más. Amén y amén. Dios le bendiga. Reciba su asiento los hermanos que están acá. Bien, ya estamos retomando bibliología, pero vamos a hacer alguna aclaración porque estamos corrigiendo los cuestionarios. Hubo ya unos cuantos alumnos de las redes y presenciales que nos han enviado los cuestionarios y he notado un error que se repite en casi todo. Entonces creo que no quedó claro la explicación. Por eso, antes de ir a la clase, voy a entrar un poquito en este tema, ¿no? Explicar un poquito este tema. Hay una pregunta en el primer cuestionario, ya va a ir creo que ya para esta semana va el segundo cuestionario, por lo menos de bibliología, y hermenéutica está por ahí, ¿no? También el segundo cuestionario. Así que no se atrase porque se le van a ir amontonando los cuestionarios y cuanto más antes se los saque de encima, mejor. Bien, yo les decía que había lugar para hacer preguntas y las preguntas tienen el sentido de aclarar algo que no se explicó bien o no se entendió bien. Entonces en los comentarios te manda la pregunta y yo la contesto, ¿no? Y si está en forma presente, física, bueno, levanta la mano, hace la pregunta. Hay una pregunta en el cuestionario que la mayoría erró, ¿no? La mayoría no lo contestó correctamente. Y es, ¿no? ¿Qué confusión hay en la iglesia con la profecía, ¿no? Esa pregunta, bueno, algunos me dijeron la falsa doctrina, otros me dijeron los falsos maestros, otros me dijeron el emocionalismo, bueno, una cantidad y ninguno acertó, ¿no? la respuesta. La confusión que hay es clara, ¿no? Que en muchas congregaciones contemporáneas, modernas, se habla de profeta, ¿no? Incluso ha aparecido el ministerio de profeta junto con el de apóstol. Hay algunos por allí, ¿no es cierto? Cantidad, apóstoles y profetas. Y la confusión es que en la iglesia no hay más a profeta como oficio. El oficio de profeta es muy diferente a lo que hoy opera, ¿no? Eso lo vamos a ver en la palabra, vamos a tomar un tiempito para aclarar esto. Vamos a ver primero Mateo 11, versículo 9. Mateo 11, versículo 9. Está hablando podemos leer de Mateo 11, versículo 8. Está hablando de Juan, ¿no? Cuando la gente preguntaba quién era, Juan Bautista, y Jesús responde, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestido delicado, en las casas de los reyes están.
¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo, más que profeta. Porque de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Está diciendo que toda la gente nacida de mujer, todos nacimos de mujer, desde Adán, el único que no nació de mujer fue Adán y Eva, que fueron creados, pero a partir de Adán y Eva todos nacimos de mujer. Y está diciendo que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan, ¿no? Y es importante notar esto porque lo dice Jesús. Aunque aclara que cualquiera que está en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él. Y esto no tiene contradicción, porque el que está en el reino de los cielos, por supuesto, ya terminó su carrera, está glorificado y tiene una gran diferencia con los que estamos en la tierra. Entonces, cualquiera en el reino de los cielos más grande que Juan. Esto es un misterio, una verdad que enseña Jesús. Pero está diciendo que Juan era profeta, más que un profeta, más grande que un profeta, porque fue el que aparejó el camino para el Señor, el que vino con el espíritu de Elías. Ya hemos hablado de esto en clases pasadas, cuando el Señor dice, este es el Elías que había de venir, y de ahí agarran los que están a favor de la reencarnación y dicen que el espíritu de Elías se reencarnó en Juan, nada que ver. Está diciendo que Juan vino con la unción, el llamado, el ministerio de Elías. Por eso dice, este es el Elías que había de venir, ¿no? Es decir, que vino con ese ministerio especial, ¿no? Pero nada que ver con la reencarnación. La reencarnación no existe, ¿no? Entonces está diciendo que Él es el más grande en el reino de los cielos, pero en el verso 13 dice, porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. Está diciendo que el profeta como oficio, no existe más, dice que lo dice Jesús, hasta Juan fueron. Juan fue el último de los profetas, ¿no? Antiguos, el último. Dice, fueron hasta Juan, la ley y los profetas fueron hasta Juan, ¿no? De ahí en adelante comienza otra dispensación, que es la gracia, y en la gracia, bien que tenemos mensaje profético en la iglesia, está la profecía en la iglesia, la dispensación del mensaje profético está para la iglesia, pero no está el oficio de profeta. Y hay una gran diferencia, porque el profeta de Israel era profeta a las 24 horas, todo el tiempo. Cualquiera le podía consultar sobre cualquier cosa. El pueblo iba a consultarle, los reyes, los generales de ejército cuando iban a la batalla. Cualquier hebreo podía consultarle. Recuerde cuando a Saúl, que era un chico, y el padre le mandó a buscar unos animales que se habían perdido y no lo podía encontrar. Este chico fue con una ofrenda a ver el profeta, ¿no? Samuel, para preguntarle sobre los animales perdidos, ¿no? Una cosa cotidiana, una cosa común que puede pasarle a cualquier colono, ¿no? Y le fue a consultar y el profeta le dijo, quédense tranquilos, porque ya las asnas de tu padre ya fueron encontradas. Fueron a consultarle por unos animales perdidos, ¿no? Es decir, que el hebreo podía consultar cualquier cosa en cualquier momento del día, y hoy no funciona así. Hoy no hay profeta de oficio que yo pueda consultarle, ¿no? Mañana, esta noche, dentro de un rato, ¿no? Aunque entregue mensaje y mal se le llame profeta, porque le decimos, el hermano es profeta. Pero hay un abismo, no es una forma de decir, porque si entrega mensaje profético,
le decimos, el hermano es profeta, pero no tiene ni sombra con el profeta de oficio, el profeta antiguo. El profeta antiguo era profeta, se le ungía con aceite, se le apartaba para profeta, era toda una ceremonia como cuando se ungían los reyes, se juntaba todo el pueblo y ese era ungido con aceite para el oficio de profeta y era profeta a las 24 horas. Había incluso una escuela de profetas, ¿no? Que hoy en el delirio, ¿no?, moderno han inventado por ahí los cristianos evangélicos una escuela de profetas. No sé cómo funciona, no, ni quiero saber tampoco por qué. ¿Qué dice la Escritura a cómo hoy opera la profecía? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Está diciendo, miren, verso 4. Hay repartimiento de dones. Hoy. No hay monopolio de dones. ¿No? Antes el profeta tenía el monopolio del don profético. Era profeta oficial. Y los dones también eran de él. Recuerde cuando Naamán, general de Siria, cruza todo el país, todo Oriente, para ser sano de la lepra, y viene con presentes y regalos y con recomendaciones a visitar al profeta Eliseo, para ser sano de su lepra. Recuerde cuando muere el hijo de la viuda, ¿a dónde corre? A la casa del profeta. No, hoy dice que no hay monopolio de los dones. Hoy nadie puede decir, tengo el don de sanidad, tengo el don de profecía, tengo el don de sabiduría. Nadie puede decir esto porque no obra de esa forma. Hoy hay repartimiento. ¿Saben lo que es repartimiento? No, si yo voy a repartir ahora un cafecito, no, voy con la jarra, le doy el vasito, le pongo, voy con la jarra. Por ahí no me da la gana darle a la hermana ya que está sentada. Digo, no, a usted no le voy a dar. Reparto como yo quiero. Eso es repartimiento, ¿no? Es decir, que no hay alguien que pueda apropiarse, ¿no?, de un don, como era antiguamente el profeta de Israel. Ese era el centro, esa era la fuente. Si había alguien enfermo, corría al profeta. Si había alguien que iba a la guerra, consultaba al profeta. Si había alguien que tenía un conflicto, iba al profeta. El profeta tenía palabra de sabiduría, tenía palabra profética, tenía don de sanidad, don de milagro, todo operaba en el profeta, que había sido ungido para ese oficio. Hoy no existe esto. Lo que está diciendo que hoy hay repartimiento de dones. Lo único que es el mismo, el espíritu es el mismo. Hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es, ¿no? Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo, ¿no? Acá el único que tiene monopolio, que tiene, podemos decir, que maneja todo lo que la iglesia tiene, es el Espíritu de Dios, es Dios. Reparte como Él quiere. Entonces Dios puede darme un mensaje profético y por ahí en el mal uso de la lengua decimos el pastor es profeta. O no soy profeta porque de repente mañana, en vez de Dios repartirme a mí, le reparte a una hermana, le reparte a un consiervo, le reparte a un joven. Y el que entrega el mensaje es un joven de la iglesia o es una hermana miembro, ¿no? Y ese día Dios no quiso darme. No, usted no puede venir a mi casa y decirme, hermano, tengo que hacer un negocio. ¿Qué dice usted?
Entrégueme una palabra profética. ¿Hago el negocio? ¿No hago el negocio? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Viajo? ¿No viajo? Yo lo único que puedo decirle va a orar. ¿No? Dios sabe. Por ahí Dios, en su misericordia, me da una palabra. Se la comparto. Pero por ahí Dios no me da ninguna palabra. ¿No? Decimos, Dios me ha usado con muchas sanidades, milagros, cosas grandes, ¿no? Pero yo no puedo decir tengo el don de sanidad, porque muchos por los cuales he orado se han muerto. Y si yo tuviera el don, yo no dejo que muera ninguno. Yo le sano a todito. Pero como no es mío, yo oro. Si Dios se place, opera en mí y la persona se sana y hay un milagro. Y si Dios no se place, no quiere repartirme en ese momento, la persona se muere. Eso es lo que ocurre hoy. Entonces hay un gran error cuando decimos vamos a traer a fulano que es profeta, vamos a traer a fulano que tiene don de sanidad. No existe esto. El que reparte es el Espíritu Santo. Y dice el verso 7, empero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿No? El Espíritu de Dios reparte su manifestación, se manifiesta en la iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces hoy el Espíritu se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Antes no, antes era un individuo, ¿no? Que era ungido para el oficio de profeta. Y el error que hay en esa pregunta que se hace en el cuestionario es confundir el profeta de oficio con la manifestación del don de profecía. Que la manifestación del don de profecía, dice el verso 11, así opera. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Eso es lo que hoy opera. El Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere. ¿Me entiende? No lo manejamos nosotros. Si usted es lleno del Espíritu Santo, puede entregar mensaje profético, puede hablar en lengua, puede discernir, puede tener una palabra de sabiduría, de ciencia, puede operar Dios el don de la fe, el don de milagro, el don de sanidad. Cualquiera de los dones puede operar porque yo estoy en comunión con el Espíritu Santo y mi vida está limpia, en condiciones. Entonces todo lo que tiene Dios puede correr a través mío en la hora que Dios considera necesario. Repartirme lo que hace falta para el milagro, para la fe, para la sabiduría, para discernir, para lo que fuere. Cualquiera de las manifestaciones, porque también es un error decir, el apóstol Pablo tenía 9 dones. Conozco un pastor que tiene 6 dones. Entonces una barrabasada. Porque no lo manejamos nosotros. Es como las lenguas. Usted, si fue bautizado con el Espíritu Santo, habla lengua. Pero yo no puedo ir ahora y decirle, ¿quién habla lengua acá? ¿Quién es bautizado? ¿No hay ninguno? Sí. Bueno, yo puedo decirle, ¿me habla un poquito lengua? Quiero escucharle. Mari, ¿me puede hablar un poquito lengua? Yo quiero escuchar a ver cómo son. ¿Se puede hacer? No. No funciona así. No funciona porque es cuando el Espíritu Santo le da. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que orar y ponerme en comunión y darle lugar al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le place repartirme ese día, esa hora, ese culto o ese momento, el Espíritu Santo me da y hablo en lengua.
Pero yo no puedo decir, una vez vino un chico que a la puerta de mi casa y dice, pastor, quiero que escuche las lenguas que me dio el Señor. Y en la puerta de calle dice, bla, 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 bla. No funciona así, eso es de la carne emocional, eso no es de Dios. Porque Dios reparte cuando Él quiere particularmente, dice, es decir, todos los dones, todas las manifestaciones de los dones. No tenemos el monopolio, no lo manejamos, ninguno de ellos, ni hablar en lengua, sino nos llevarían a la tele los periodistas y nos entrevistarían y dirían, a ver, usted es pentecostal, habla en lengua para la audiencia. Y tendríamos alguno allí, algún payaso en Canal 9, en Canal 2, ¿no? Y todo el mundo escuchándole ahí y juzgando lo que dice. No funciona así. No funciona así. Ni la profecía funciona así tampoco. Ni el don de sanidad funciona así. Yo lo he dicho y lo he explicado un montón de veces. En la confusión que hay es que se utiliza la denominación profeta. Y decimos, el hermano es profeta, porque Dios le usó para entregar mensaje profético. Alguna vez. Entonces le ponemos el título de profeta. Pero nada que ver con el oficio de profeta antiguo, que era ungido profeta. Le apartaban para profeta, le colocaban aceite en la cabeza, se hacía una reunión, una asamblea general, se reunía todo el pueblo. Y se le apartaba para profeta, incluso iban a la escuela a aprender para el oficio de profeta, ¿no? Los jóvenes lo mandaban a la escuela de los profetas. Ahí dice en Segunda de Reyes, los primeros capítulos, que vinieron una cantidad de profetas de la escuela de profetas, alumnos. Hoy no se puede hacer una escuela de profetas. ¿Cómo se forma hoy un profeta? Yo quisiera que me expliquen los que han fundado escuelas de profetas, porque hay por ahí escuelas de profetas y apóstoles. ¿Cómo una escuela de pastores? No, sí, le dan un diploma bonito, lo ponen en la pared, pero no me diga que porque se fue a la escuela se recibió de pastor. Porque el pastor tiene que ser llamado de Dios, vocacionado de Dios. No, luego vaya a estudiar para tener conocimiento, pero no crea que estudiando en un seminario se recibe de pastor. Pobre, va a golpear la cabeza o va a sufrir. Porque si Dios no lo llamó, lo único que va a tener es el diploma en la pared. No funciona así, no funciona. Y estudiar para profeta, es una locura. Como si yo fuera a estudiar para hablar en lengua y a poner una escuela de lenguas angelicales. Y los que quieren hablar en lengua vengan a estudiar, a hacer el curso. No, son cosas espirituales que no se pueden enseñar, que no se pueden aprender en ningún seminario. Entonces la confusión es decir profeta al que es usado en la manifestación del don de profecía, que Dios le reparte mientras quiere. Bueno, si se mantiene en santidad, se mantiene en comunión, con temor de Dios, quizás habitualmente Dios le alcance ese don y habitualmente entregue mensaje. Pero de repente Dios puede cerrar la canilla y no entrega más mensaje, porque no es cuando ya a mí me da la gana de entregar mensaje. Sino cuando Dios reparte, yo tengo que estar bien para tener la oportunidad que Dios haga correr lo que hace falta correr. Si hace falta discernimiento, pues yo digo, ¿no? Alguien dice tiene 3 dones, tiene 6 dones, no. Todos los que somos bautizados con el Espíritu Santo tenemos acceso a todas las operaciones, ministerio y dones. Lo único que hay que hacer es estar conectado a la fuente, ser un canal limpio para que corra, y cuando haga falta discernir, Dios va a dar discernimiento. Cuando haga falta echar fuera un demonio, Dios va a dar
autoridad para echar fuera demonios. Cuando haga falta una palabra de sabiduría, de ciencia, Dios va a dar. Cuando haga falta que yo hable en lengua para edificarme a mí mismo o para entregar un mensaje en lengua, Dios me va a dar. Cuando haga falta una palabra profética, Dios me va a dar. En la hora que, si yo estoy conectado, Dios reparte, dice, operaciones, Dios reparte ministerios y Dios reparte dones. Y lo que dice es que es el mismo Dios. Dios es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. ¿No? Ahora, lo que cambia son los que reciben el reparto. El repartidor es el mismo. Hoy, de la cruz para acá. El repartidor reparte en la iglesia, no reparte en el mundo, reparte en la iglesia. Todo lo que la iglesia necesita para ser edificada. Amén. Esa es la situación hoy en la gracia de la cruz para acá y la situación de la cruz para atrás. Era otra la función. Era el mismo Espíritu Santo porque el profeta de oficio entregaba los mensajes por el Espíritu Santo. Se sanaba, Naamán se sanó por el poder del Espíritu Santo. No vaya a creer que se sanó por el agua del río Jordán. No va a creer que, porque, no, se sanó por el don de sanidad que operó en Eliseo. Ahora, Eliseo consideró, por la soberbia de Naamán, por la prepotencia de Naamán, por la forma del orgullo de Naamán, consideró mandarle a zambullirse en el agua. Pero no fue el agua ni fue las 7 veces que se zambulló, no. Fue el poder del Espíritu Santo que le sacó la lepra. A Ezechías, ¿no? Cuando le agarró la llaga maligna y que le dijo Isaías que se iba a morir, ¿no? De repente se arrepintió, lloró, pidió perdón, qué sé yo qué. El profeta le dijo que se sanaba, pero mandó poner masa de higo en la llaga. Y no crea que se sanó porque la masa de higo tiene alguna propiedad. ¿No? Le sanó el Espíritu Santo por el don de sanidad que operaba en Isaías, profeta en este caso. Allá con Naamán era el profeta Eliseo, con Ezechías era Isaías profeta, el don de sanidad. Operó y Ezechías se sanó. Pero la masa de higo era para probar la obediencia de un rey también con autosuficiencia, con preconceptos. Entonces Dios, antes de hacer un milagro, tiene que destruir los preconceptos, tiene que arrasar el razonamiento humano, tiene que aplastar el orgullo, la soberbia. Naamán, acuérdese que dijo, se enojó porque dijo, yo pensé que el profeta iba a ponerme la mano y orar a su Dios y yo me iba sano. Él tenía la idea, ¿no? Ahora viene el profeta, levanta la mano, ora a Dios. Me mandó zambullirme en esa agua sucia, pero ¿qué se piensa? Que soy criatura 7 veces. Y ya se iba para su tierra enojado. Lo convenció una criada, ¿se acuerda? Que le dijo, ya que hizo el viaje, ya que está acá, y lo que le pide no es una cosa muy difícil, ¿por qué no prueba? ¿Qué le cuesta? Y ahí se humilló. Ahí bajó el caballo. Y fue allá al Jordán, porque él decía, en mi tierra hay agua más limpia, hay ríos más limpios que ese río mugriento. Y cuando se humilló, la lepra desapareció. ¿Qué obró el agua del Jordán? No. Ni obró el número 7, ni nada de eso. Obró el Espíritu Santo con don de sanidad que operaba en Eliseo profeta. Y operaba en forma diferente como opera hoy. Porque era patrimonio del profeta. Los dones eran patrimonio del profeta. El Espíritu Santo era con los profetas. Entonces el profeta podía a cualquier hora, de madrugada, de noche, cualquier hora venir
un rey a consultarle y decirle no vaya porque te van a matar, ¿no es cierto? No haga tal cosa, o haga. Y era de Dios y se cumplía, ¿no? Pero hoy no opera así. De a partir de la cruz, Dios deja el Espíritu Santo sobre su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Somos miembros de su cuerpo y deja el Espíritu Santo con todos los dones, con todos los ministerios, con todas las operaciones, lo deja sobre su cuerpo. Entonces cualquiera miembro del cuerpo de Cristo, en comunión, en santidad, en temor de Dios, que sea bautizado con el Espíritu Santo, todo lo que tiene Dios va a operar a través de cualquiera. Puede ser un niño de la iglesia que ora por un enfermo y se sana. Pero no es para que ese niño lo saquemos en la tele y vengan de todos los países a que el niño les toque porque la gente se sana. No, porque van a venir, va a ser un fiasco. La semana que viene Dios en vez de usar un niño usa una hermana. En vez de usar una hermana usa un diácono. Cuando Esteban predicaba los enfermos se sanaban, había milagros. Los demonios salían y era un diácono. Y Dios usaba ese diácono. ¿Me entiende? Es decir, hoy Dios reparte. Eso, por eso le leí los textos. Hay repartimiento. El que es el mismo es el Espíritu Santo. Ese no cambia. Es el mismo Dios. Pero ¿a quiénes le toca el reparto? Eso. Voluntad de Dios. ¿No? Por eso dice, ¿cómo? Repartiendo. Ese reparto, ¿no? El que reparte el Espíritu Santo. Y ahora dice que todas las cosas obra el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. No como yo quiero, no como a mí me gustaría, no como Él quiere. ¿Se aclara esa pregunta entonces? ¿Cuál es la confusión de la iglesia hoy con el tema de la profecía? Una gran confusión que ha llevado a que aparezcan los pseudo profetas, que se los convoca, se los invita, para cultos especiales. Vamos a traer a fulano, el profeta fulano, el apóstol fulano. No hay más profetas, lo dijo Jesús. Hasta Juan profetizaron los profetas, no hay más. Ahora, algunos agarran el libro de los Hechos, porque me ha pasado en las redes, y dice, ¿cómo allá Agabo, profeta, dice el libro de los Hechos, anunció para los primeros cristianos que venía una gran hambre? ¿No? Después están las hijas de Felipe que profetizaban, dice, no dice que eran profetas. Las hijas de Felipe, el diácono, sí que profetizaban. Allí está bien colocado el término. Las hijas de Felipe profetizaban, el Espíritu Santo le usaba y entregaba mensajes. Pero Agabo era un profeta que vino. Y dice, ¿cómo el libro de los Hechos? Y se olvidan que el libro de los Hechos es la transición de la ley y los profetas y de la gracia y el Espíritu Santo. La transición, ¿no? Es decir, que había muchos profetas vivos que andaban por ahí. Algunos se convirtieron al Señor. Había sacerdotes de Israel, ¿no? Había algunos guardando la ley estrictamente y la gracia apareció. Y estaba la ley y la gracia, y usted sabe los conflictos que esto causó en el principio. Algunos querían guardar la ley, no querían dejarla del todo, no, porque estaba la ley y la gracia, era una transición. Entonces, es lógico que hubiera profetas vivos. Juan estuvo ahí como profeta de oficio, profeta antiguo, y estaba vivo. Hasta los 33 años que lo decapitaron, estaba vivo. Y que ese Juan Bautista, profeta antiguo,
convivía con el apóstol San Juan, con Mateo, con Lucas, con el Señor que empezó su ministerio. ¿No? Era una convivencia de los profetas viejos que todavía estaban vivos, profetas de Israel, los guardadores de la ley, los sacerdotes, el sumo sacerdote existía. ¿Se acuerda que Pablo le ofendió al sumo sacerdote, ¿no? Porque le mandó bofetear? Y él le dijo, pared blanqueada, ¿no? Y después le pidió perdón. Pero estaba vivo el sumo sacerdote. Luego, ¿quién iba a ser nuestro sumo sacerdote? Cristo. Hoy no tenemos sumo sacerdote, no tiene sentido de que exista un sumo sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y la Biblia nos enseña que nos convenía tal sacerdote, porque no cambia como el hebreo que tenía que ser renovado porque se moría. Había una sucesión sacerdotal y había una sucesión profética, porque los profetas se morían. Entonces dice, nos convenía un sumo sacerdote que no está sujeto a muerte, sacerdote para siempre, que no está sujeto a debilidades como el sacerdote hebreo, que a veces no podía estar en condiciones. En cambio, este sumo sacerdote, que encima de oficiar en el templo, oficia en el trono de Dios, está a la diestra del Padre para interceder por nosotros eternamente. Por eso dice Hebreo, nos convenía esta clase de sacerdote, porque en vez de oficiar en el templo, está directamente en el trono de Dios a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, y es un sacerdote sin pecado, sin falta, eterno para siempre, sin sucesor, porque no está sujeto a un tiempo de vida. Entonces, a partir de Cristo, el sacerdocio no tiene más sentido. Pero cuando Cristo aparece y empieza su ministerio, había sacerdotes hebreos vivos. Estaba el templo de Jerusalén y había cultos y se sacrificaban corderitos y se sacrificaban becerros, ¿no? Y había profetas de Israel que andaban por ahí. Entonces no hay contradicción cuando dice vino un profeta Gabo y dijo y anunció a los cristianos que venía una hambruna. Y dice, ¿no ve que ahí dice el profeta Gabo? No, pero vamos a tomar toda la escritura para entender este tema, ¿no? Claro que había, porque era la transición. ¿Saben lo que es transición? Ahora si nos dolarizan, ¿no? Vamos a entrar en una transición. Vamos a manejar los pesos y los dólares. Y vamos a tener peso hasta que el dólar se imponga. Cuando se imponga el dólar, el peso desapareció. Pero en la transición van a tener que aceptar las dos monedas, porque la mayoría no tiene dólares, tenemos peso. Entonces se usa el peso y el dólar va prevaleciendo, según la política que quieren dolarizar, hasta que el peso se fumó, desapareció, quedó sin efecto. ¿Entiende? Es cuando cambian los billetes de baja denominación, ¿no? Lo dejan que lo usen a lo último. Porque mucha gente tiene y no pueden cortar y decir no sirve más. No, tiene. Le dicen cámbielo, le van a dar moneda en vez del billete de 5, o el billete de 10 le van a dar una moneda de 10. ¿No? Pero mientras están circulando y a medida que van cayendo en el banco central lo van eliminando, lo van quemando. Hasta que un día desapareció el billete. Teníamos billetes de 1 peso, ¿no? ¿A dónde están? Los de 2 pesos, ¿se acuerdan los de 2 pesos? Hoy es una reliquia, nadie tiene. Los quemaron a todos. Los de 5, los verdes, desaparecieron. Y van a desaparecer los marrones, los de 10. Y después desaparecen los de 50, porque es así, ¿no? Por la inflación. Pero en la transición está circulando el de 1000, el verde, el colorado, y están los marroncitos y la transición de la ley y la gracia está ahí
está en una cadena mezclado, la ley, la gracia, el sacerdocio hebreo, los pastores, los apóstoles y los profetas antiguos, que andaban por ahí. Algunos sacerdotes se convertían, algunos escribas se convertían, algunos profetas de oficio se convertían, porque entendían el plan de Dios y aceptaban a Cristo, pero originalmente eran profetas de oficio, ¿me entiende? Entonces, echa la aclaración, hermano, para que no haya confusión cuando conteste los cuestionarios. ¿Se entendió? No entendió, me manda los comentarios. Tengo que aclararlo porque todos los cuestionarios que corregí hasta ahora, todos erraron en ese punto, ¿no? Y se fueron por las ramas, nada que ver. Bien, estamos con la escritura, la veracidad, la autenticidad, la confiabilidad de la Biblia, y habíamos visto también la veracidad de su inspiración o su autoridad divina. La unidad de la Biblia, que son 66, yo me salgo de plano, son 66 libros escritos por 40 autores diferentes, en 3 idiomas diferentes, y una producción que cubre un periodo de varios siglos, 1500 años. Escritores criados en países diferentes, tan alejados en tiempo y espacio que no podían conocerse mutuamente, tampoco podían haber conspirado para un mismo fin, ni combinado para lograr el mejor propósito. Los temas acerca de los cuales escribieron fueron muy variados y diversos. La forma de escrito, ahí lo puse, algunos eran en prosa, otros eran en poesía, otros eran en libros históricos, algunos eran libros proféticos, otros devocionales y algunos éticos, ¿no? Miren la variedad de temas que lo hemos explicado, los que eran poéticos o los que eran en prosa pierden esta riqueza en la traducción. Cuando se traduce a otro idioma, se pierde la rima, se pierde la composición, entonces quedan como simples escritos, pero tenemos libros poéticos como Job, como Cantares, como Eclesiastés, como Salmo, como Proverbio, que eran libros escritos en forma de verso, en una riqueza maravillosa, que se perdió al traducirlo, ¿no? Del hebreo, del griego, al traducirlo al castellano, ¿no? Se pierde la rima, se pierde la prosa, ¿no? Pero eran libros poéticos. Ahora fíjese que siendo tan diversos y la geografía tan diversa, porque algunos escritores estaban en la punta del continente y los otros en la otra punta, algunos eran reyes y otros eran cuidadores de ganado o pescadores, alfareros, pastores de ovejas, había estadistas, había universitarios como Pablo, había catedráticos, había hombres muy sabios, profetas, sacerdotes, que fueron usados en estos 40 escritores que Dios se inspiró, ¿no? Pero de diversa cultura, de diversa formación, ¿no? Académica, algunos eran rústicos como el apóstol San Pedro, o como Juan, que eran pescadores, y otros eran eruditos como el apóstol San Pablo, ¿no? O como un sabio Salomón, que escribe Proverbios, Eclesiastés, ¿no? Libros de una profundidad tremenda, porque eran, vuelvo a decir, universitarios de su época, catedráticos, ¿no? Y después había gente del vulgo, gente común, ¿no? Alfareros, herreros, gente común, carpinteros, que Dios llamó e inspiró y utilizó, vuelvo a decir, con su cultura, con su expresión, con su forma. No le dictó, no le tomó la mano para que escriban como un robot, sino que fueron ellos con su forma de expresión, con su entendimiento, con su lenguaje, con su cultura personal. Por eso la Biblia es tan compleja de entender.
Pero fíjese la veracidad de la Biblia, que tiene un hilo conductor, que no tiene contradicción, que tiene una certeza maravillosa, geográfica, histórica, ¿no? Una combinación, ¿no? Que eso es imposible y no tiene paralelo en la literatura. Tantos libros de tratados tan diferentes, de formas tan diferentes de escritura, que tengan las condiciones para hablar de un solo tema, no contradecirse, que esto no tiene paralelo en toda la literatura mundial, porque no es un libro la Biblia, son 66 libros, es una biblioteca, pequeña biblioteca, y que tenga esa línea conductora, que no tenga contradicciones, ni errores, ni falla, que no haya uno que contradiga a otro. Cuando uno de los libros con algún otro tiene 1500 años de distancia. Dice que estas condiciones no solo son desfavorables, sino fatales para que exista esta combinación. En cualquier otro tratado de literatura. Imposible, nunca se ha dado en la historia de la humanidad. Por eso se cree que es revelación y palabra de Dios. Las representaciones únicas de la Biblia, la originalidad de sus enseñanzas, demuestran la singularidad de su fuente. Las enseñanzas de la Escritura acerca de Dios mismo, el hombre, el mundo, el pecado, el castigo eterno, la salvación, son pruebas de que la Biblia no es el producto de algún hombre, sino en verdad revelación de parte de Dios. La mayoría de los autores son hebreos, pero si hubiera sido producto humano, ellos no hubieran relatado las barbaridades que la Biblia relata de estos hombres, ¿no? Usted sabe, un libro de historia. Nosotros tenemos próceres como San Martín, Sarmiento, Belgrano, y son impolutos. Ninguno de ellos fue adúltero, ninguno fue borracho, ninguno fue vicioso, ninguno fue violento. Son próceres para el bronce. Porque la historia la escriben hombres, y los hombres que escribieron no van a mostrar los defectos, las faltas, las debilidades de esos próceres, porque si no, no van al bronce. Para que vayan al bronce, hay que ser, ¿no? Y acá, mire quien mire, Abraham, David, Jacob, Isaac, el que usted mire, relata las cosas buenas y las bajezas. Porque la Biblia habla de crímenes, de conspiraciones, de engaños, de incesto, de adulterio, de traiciones. Hijos que se rebelan contra los padres, hijos que matan a los padres, ¿no? Padres que se acuestan con los hijos. Y el pueblo hebreo son los autores. Los 40 escritores son hebreos. Si hubiera sido un escrito humano, hubieran colocado las virtudes, las hazañas, no los fracasos de los próceres. Abraham es un prócer para el pueblo hebreo hasta el día de hoy. Y no solo para el pueblo hebreo, para los islámicos también, ¿no? Es un prócer, padre de la fe, ¿no? Y sin embargo relata la bajeza de Abraham, los adulterios, mujeriego, mentiroso, ¿no? Un prócer. Pero como es palabra de Dios, no es de un historiador que está contando la historia del pueblo hebreo, porque si fuera a contar la historia del pueblo hebreo, solo serían San Martín y Sarmiento y Belgrano los antepasados, ¿no? ¿Usted le conoce alguna aventura
romántica a San Martín, alguna chupada de Sarmiento, alguna borrachera de Sarmiento, alguna traición de Belgrano. No, son para el bronce. Ahora después los investigadores empiezan a sacar los trapitos al sol cuando uno lee la historia detrás de la historia y encuentran que eran seres humanos como cualquier uno. ¿No? Pero no se cuenta esa parte de la historia porque son próceres, los fundadores, los padres de la patria. Ahora los patriarcas, que son los padres de la patria hebrea, patriarca, la Biblia relata. Terrible las cosas de estos patriarcas, ¿no? Por eso consideramos la veracidad de la palabra, la enseñanza de las Escrituras, ¿no? Sobre todo lo que hablan. En relación con Dios, allí se lo puse en artículo A, la descripción de la deidad está tanto más allá de la concepción del hombre como está encima los cielos de la tierra. Ningún hombre o grupo de hombres inventó jamás un Dios como este. Lo podemos leer Isaías. Algunos textos lo va a tener todo en el estudio, no se lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero lo va a tener en la carpeta para todos los textos que hablan, donde la Biblia habla de este Dios que nunca pudo haber sido concebido por la mente de un hombre. El Dios que describe la Biblia nunca podía ser imaginado por la mente humana, ¿no? En Isaías 6, por ejemplo, el verso 1 al 3, dice así: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Una de las descripciones, Daniel 4:35, bueno, hay un montón de textos, no se lo voy a dar todo, vuelvo a decir, pero sí algunos de referencia. Daniel 4:35 dice así. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y el ejército del cielo y los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? Vuelvo a decir, el concepto del Dios que describe la Biblia no puede haber salido de la mente humana. No existe algo semejante en todas las religiones del mundo, ¿no? Un Dios parecido al que describe la Biblia, ¿no? En relación con el hombre, es lo mismo, ¿no? Que el hombre es malo, con que está condenado y degradado en carácter y es pecaminoso en conducta. Eso es lo que la Biblia describe del hombre. Por eso vuelvo a decir, el hombre nunca describiría su persona de esta manera. Usted sabe que incluso en la cultura popular preguntamos a la gente, y no, yo soy una buena persona, yo no hice mal a nadie, soy un buen vecino, soy un buen papá, soy un buen marido. ¿No? El hombre no acepta su carácter pecaminoso, ¿no? Su degradación moral, no la acepta, ¿no? Tiene que haber una obra del Espíritu Santo, un convencimiento del Espíritu Santo para que podamos admitir que somos pecadores y que necesitamos ser regenerados. Pero el hombre común no acepta esto. El hombre piensa: yo no soy un violador, yo no soy un homicida, ¿no? Yo no soy como aquel. Entonces, en lo que la Biblia describe con relación al hombre, vuelvo a decir, condena al hombre con todos sus hechos como no lo hace ningún otro libro en el mundo. El hombre no pintaría un cuadro tan desfavorable de sí mismo.
como no contaría una historia desfavorable de los padres de la patria, tampoco hablaría mal de sí mismo. El hombre habla de sus triunfos, de sus logros, de sus conocimientos, sus descubrimientos, sus alcances. Eso es lo que el mundo habla. Y la Biblia nos presenta otro cuadro del hombre. El hombre degradado, el hombre caído. También están todos los textos. Ya termino y le dejamos a Pablo. En relación con el sistema del mundo, que el sistema del mundo es malo y se opone a Dios. Tampoco nosotros admitimos esto. El mundo es un lugar lindo, agradable para disfrutar, para vivir. No aceptamos que es un sistema malo y opuesto a Dios. Y la Biblia habla que el sistema del mundo es malo y opuesto a Dios. También están todos los textos. Me quedo por acá y vamos a seguir, si Dios quiere, el viernes, acuérdese, porque hacemos la clase este viernes, 19 horas, para sustituir el lunes que viene que no vamos a estar. Entonces vamos a estar este viernes, 19 horas, vengan los que vienen en forma presente y nos enganchan los que están en las redes. Dios le bendiga, a una oración y ya queda después de un minutito el video del pastor Pablo con hermenéutica. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estar compartiendo esta noche. Te doy gracias, Señor, los hermanos, los amigos que nos acompañan a través de los medios, de las redes, bendícele allí donde están escuchando, donde están, Señor, acompañándonos, que la presencia del Espíritu Santo le dé entendimiento y luz. Gracias te doy y ahora a continuación bendice la clase del hermano Pablo. En el nombre de Jesús, amén y amén.